Hola, vamos a cambiar el diseño de estos muebles de comedor dándole un aspecto más moderno. En este vídeo solo haremos el mueble aparador y más adelante haremos la mesa y sillas. Además de ser muebles clásicos, vemos que también tienen algunos daños por el uso. Comenzamos quitando cajones, puertas y partes de metal. Seguidamente lijamos suavemente para quitar la primera capa de barniz con una lija de grano medio fino. Una vez lijadas todas las partes, limpiamos con un paño húmedo para poder dar la imprimación. Movemos bien el bote y le aplicamos 2 capas con un suave lijado entre cada capa. En las zonas más grandes aplicamos la pintura con rodillo y en las más pequeñas con brocha. Es muy importante respetar los tiempos de secado que se indican en el bote del producto, e incluso si ampliamos esto aumentará la durabilidad de la pintura. El siguiente paso es aplicar una capa de pintura base, es decir, el color de fondo, ahora con brocha. De nuevo dejamos secar más tiempo de lo que la pintura indica. Lijamos muy suavemente y le aplicamos la segunda mano. Ahora viene un momento importante porque es el que le va a dar la personalidad al mueble. Le vamos a pintar un efecto con un tono de color más oscuro aplicado con una brocha de afeitar de esta manera. Si nos excedemos con este efecto o no queda como nos gusta, siempre podemos corregirlo con pintura base o lija, por supuesto una vez esté seca. Nos hemos planteado pintar los cajones del color más oscuro y hacer el efecto con el color base. Así que hemos pintado un cajón de cada color para hacernos una idea. Nos decantamos con el color más oscuro y pintamos el resto.
Otra parte importante del cambio que estamos haciéndole al mueble es colocar papel decorativo en las paredes frontales de las vitrinas. Lo medimos y cortamos. Barnizamos el interior del mueble antes de colocar el papel. La zona donde va el papel no es necesaria barnizarla. Pegamos el papel con cola diluida con un poco de agua. Nos ayudamos con una espátula de goma para quitar las pompas y deformidades. Ahora comenzamos con las puertas. Protegemos los cristales con cinta de carrocero y repetimos el mismo proceso anterior: lijado, imprimación, pintura base y efecto con el otro color. Los excesos y gotas secas de pintura los quitamos con una cuchilla o cúter de esta manera. Con mucho cuidado, aunque si nos pasamos siempre podemos volver a pintar. Colocamos las bisagras y ponemos las puertas en su lugar. Repasamos las imperfecciones y partes que no nos gusten. Y como es un mueble que se va a utilizar bastante, es aconsejable barnizarlo. Pero eso sí, si decidimos hacerlo, es conveniente esperar al menos una semana desde la última mano de pintura para que ésta se asiente y fije mejor. Limpiamos las partes metálicas que faltaban y las colocamos en su lugar. Y este es el resultado. Y recordad, en otro vídeo haremos la mesa y silla.
Muchas gracias.